La laringitis aguda obstructiva es una infección en general que ocurre principalmente en pediatría. También se va a ver o se vio en esa clase con más detalle. Quiero ser bien rápido en explicar esta parte. Recuerden que la causa es virus para influenza 1 y 3. La clínica que tiene un paciente con laringitis aguda tiende a ser el estrior, ya con la tos de perro, y claramente los signos de gravedad que va a tener van a corresponder a el compromiso de conciencia y el uso de musculatura accesoria. En este contexto tenemos como tipos de pacientes. Compromiso de conciencia se puede dividir en sin compromiso, con excitación neurológica y con depresión neurológica. Lo pueden ver como un paciente que está bien, que necesita respirar más y por eso está como inquieto, o que ya se cansó. El sin compromiso puede corresponder a la laringitis aguda tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 2. La tipo 1 sería un paciente que solamente tiene tos de perro, solo tos. La tipo 2 sería con estridor asociado. Y quizás, si es que usa algún músculo accesorio, sería con suerte el tiraje, la supraclavicular. La excitación neurológica involucra a la tipo 3, la depresión neurológica a la tipo 4. El uso de musculatura accesoria, como les mencioné en la parte de SBO, es al revés que el SBO, siendo acá supraclavicular lo más leve, intercostal lo moderado y subcostal lo grave. La supraclavicular podría estar presente en la tipo 2, 3. La intercostal, tipo 3, 4. La subcostal, tipo 3 y 4. La última, recuerden, entre la 3 y la 4 se diferencian principalmente por el grado de compromiso neurológico. La clasificación va en base a los mencionados recién y también al estridor, si este es inspiratorio o inspiratorio y expiratorio, y a la mezcla entre el uso de musculatura accesoria con compromiso neurológico. Y el tratamiento también va a ser para los distintos tipos de laringitis de forma diferente. En general, para la tipo 1, el manejo es sintomático en su casa. Esto corresponde en general a corticoides, más paracetamol. ¿Ya? La tipo 2 y tipo 3, tipos 2 y 3, en general se nebulizan con adrenalina y luego observar. Esto es importante porque el paciente puede que se mejore después de la adrenalina, pero puede tener un efecto rebote. Por lo tanto, al menos 2 horas de observación para después decidir si darlo de alta o dejarlo con tratamiento sintomático en su casa o hospitalizarlo. Y la tipo 4 es hospitalizado. Ok. Nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar es un nódulo que mida menos de 3 centímetros. No sé por qué, hasta hace algún tiempo decía que era por lo menos de 3 centímetros, pero no, es menos de 3 centímetros. Obviamente único. No espiculado. Las causas que puede tener son como 50 y 50%. 50% benigno y 50% maligno. Su clínica obviamente es asintomático. Y el estudio de un nódulo depende mucho de la historia del paciente y de lo que tenga. En este contexto, en realidad, el estudio debería ser en primer lugar con radiografías previas. Porque si tiene las radiografías previas y se ve el mismo nódulo 5 años antes, igual que ahora, no es necesario estudiarlo más allá. Pero si es que no tienen las radiografías previas, en segundo lugar, lo que se toma es un TAC de tórax de cortes finos.
Y la conducta, en caso de que se sospeche que esto sea maligno, es biopsiarlo. Es decir, acá biopsia, que puede ser por fibrobroncoscopía, que esto se utiliza cuando tenemos el nódulo pulmonar solitario cerca de un bronquio fuente, o por punción o por viatrocoscopía, que la forma de resumirlo sería VAT, ¿ya? En el fondo para nódulos pulmonares solitarios que estén lejos de los bronquios fuentes. Acá, por si acaso, lo más probable es que nos pregunten hasta el estudio, nada más que eso. El resto lo hace el especialista. De la mano del nódulo pulmonar solitario hay que ver el cáncer. Acá tenemos el cáncer de pulmón, que tiene causas asociadas, específicamente una, dentro de ella, o ella es el tabaco. Claro, al igual que otros cánceres de mucosas ya, o vía aerodigestiva superior, el tabaco es la causa más típica, y también el tabaco produce un tipo celular específico, que sería el espinocelular. ¿Ya? Acá quiero que consideren lo siguiente. Están ordenados aquí en orden en el fondo de frecuencia. El más frecuente de todos los cánceres de pulmón es el adenocarcinoma, ¿ya? El segundo más frecuente es el espinocelular, y este último el que está asociado al tabaco. Claro, aún así, el factor de riesgo aislado más importante para el cáncer sería el tabaco también. Luego están los cánceres de células pequeñas, que están asociados a los síndromes paraneoplásicos y por lo tanto pueden ser un poco más malos. Dentro de estos síndromes paraneoplásicos está el síndrome de Lambert-Eaton o Eaton-Lambert, que corresponde a un síndrome miasténico, o la secreción ectópica ACTH, que sería un síndrome de Cushing. Esto se ve en la clase de neurología y también en la clase de endocrinología. La tipificación de un cáncer pulmonar se hace con varias cosas, dentro de ellas la biopsia y las imágenes. Biopsia para ver el tipo histológico e imágenes para ver compromiso, adenopatía, etc. Más TAC o resonancia magnética. Y el tratamiento en general para el de células no pequeñas, dígase adenocarcinoma y espinocelular, tiende a ser quirúrgico, con intención curativa incluso en etapas avanzadas, mientras que el de células pequeñas se tiende a manejar con quimioterapia, ¿ya? Por encontrarse fuera del alcance quirúrgico al momento del diagnóstico. Síndrome de ocupación pleural. Esto es un tema súper importante y hay que saberlo bien y ojalá de forma ordenada. Puede ser bastante útil saberlo así para un examen práctico, ¿ok? Y para el teórico también obviamente nos va a ordenar la pregunta. La clínica de un síndrome de ocupación pleural puede corresponder a ser algo asintomático hasta presentar disnea, dolor de puntada de costado, que también está en la neumonía, dolor puntada de costado, claro, pero lo más clásico es que se encuentre más hallazgo del examen físico, como un muelle pulmonar disminuido o abolido asociado a matidez. ¿Ya? Eso es como lo más claro que va a tener un paciente con ocupación pleural. En realidad, muchas veces ni siquiera se va a encontrar eso el examen físico, sino que les van a mostrar la imagen. El estudio acá de este paciente se hace con radiografía, que nos va a mostrar el velamiento del ángulo costofrénico, o también nos puede mostrar una curva de Damasio cuando ya es un derrame bien establecido o bastante grande. Antes de ver las causas, quiero que vean cómo se estudia el derrame pleural, aunque claramente esto no se va a repetir en todos los pacientes. ¿Ya? Voy a explicarles eso que les dije recién después. No en todos los pacientes hay que hacer esto, pero en general la conducta debería ser siempre realizar una toracocentesis diagnóstica. ¿Ya? ¿Para qué? Para establecer el tipo de líquido pleural.
para esto se ocupan los criterios de Light. Los criterios de Light son para decir si es que este líquido es un exudado o es un transudado, es decir, tiene más proteínas o menos proteínas, o su componente es más parecido al plasma o es más un líquido, en el fondo, más un suero. En este contexto, proteínas del líquido con proteínas del plasma, si son mayores a 0,5, corresponde a un criterio. Lo mismo con la LDH, aquí el corte cambia a 0,6. Y la última es que el LDH sea mayor a 2/3 del máximo de referencia del laboratorio. En general los laboratorios toman como referencia máxima 300, así que tener una LDH mayor a 200 sería compatible con esto. ¿Ya? En promedio sería mayor o igual a 200. Como les decía hace un rato, no todas las causas requieren estudio más acucioso como una toracocentesis diagnóstica, principalmente porque las causas más frecuentes son transsudados. Estas son las más frecuentes. Y dentro de ellas, la insuficiencia cardíaca congestiva es la más frecuente. Tiende a dar derrame pleural en el lado derecho. Por lo mismo, en ocasiones no es necesario estudiarlo con toracocentesis si es que tengo la insuficiencia cardíaca ya diagnosticada o con una clínica bien clara y con un leve derrame pleural en el ángulo costofrénico, por ejemplo, del lado derecho. En casos contrarios, donde no tengo una causa o quizás una neumonía u otra cosa que esté sospechando, la toracocentesis diagnóstica sería lo de elección, ¿ya? Para distinguir esto. Y luego están los exudados, que es cuando tengo algún criterio positivo de los mencionados en los criterios de Light anteriormente. Cuando tengo un exudado, tengo que hacer el estudio que viene en la siguiente diapositiva. El estudio corresponde a separar primero los tipos celulares en mononucleares y polimorfonucleares. Los mononucleares, en el fondo, tienen varias causas posibles, pero las más frecuentes tienden a ser tuberculosis y cáncer. En el fondo, si es que yo juntara 100 pacientes con exudados pleurales mononucleares, lo más probable es que los más frecuentes o los primeros, en primer lugar esté como en frecuencia la TBC y en segundo lugar esté en frecuencia el cáncer. ¿Ya? De todas formas, esto probablemente lo pregunten como un estudio o cuál es el posible diagnóstico. Para diferenciarlos se pide la ADA. Con más de 50 en el fondo de unidades uno puede diagnosticar una tuberculosis, que acá lo que se hace es tratarlo con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol o un tratamiento abreviado sin el etambutol. El tratamiento para la TBC. Si es que es menor a 30, me habla de un cáncer. Y en esos casos tengo que hacer videotracoscopía y biopsia. ¿Y qué pasa si está entre medio? Como dice acá, no lo sé. Por lo tanto, si es que no sé, tengo que biopsiar. ¿Ya? Luego están los exudados polimorfonucleares, que en estos casos lo mejor es estudiarlos con pH lactato. En el fondo, si un paciente llega con una neumonía y tiene un derrame, hay que estudiarlo de esta manera. ¿Ya? Se pide el lactato aparte ya que viene en un tubo distinto. ¿Okay? Si se nota acá, los criterios son los siguientes. pH mayor a 7,2 con lactato menor a 5. Me hablan de un derrame paraneumónico simple, que ya lo vimos hace un rato en las neumonías, cuyo tratamiento es con antibióticos más toracocentesis evacuadora. ¿Ya? Tratar de no sacar mucho líquido porque podría provocar un edema pulmonar exvacuo. Si el paciente está muy acidótico, ¿ya? Su líquido está muy ácido, con pH menor a 7,2, probablemente también vaya a tener un lactato elevado, mayor a 5. Y esto me habla de un empiema, en cuyo caso lo que debería hacer es poner un tubo con trampa de agua y dar los antibióticos correspondientes a su neumonía. Ahora, para terminar esta parte, como se ha mencionado en otras clases, como por ejemplo en nefro se menciona causas de síndrome nefrítico con complemento disminuido, acá hay que hablar también de cosas similares como causas de derrame pleural, exudado sobre todo, con ADA elevado, que no sean tuberculosis. Entonces, causas con ADA elevado, no TBC. Dentro de este grupo de causas encontramos, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, los linfomas, y uno que llama la atención, porque es distinto, ¿ya? A los anteriores que son mononucleares,
es el empiema. Principalmente porque el empiema es polimorfo nuclear, así que tengan ojo con eso. Siempre van a entregar el porcentaje de mononucleares y de polimorfonucleares, pero puede que les entreguen solamente que hay, no sé, 10% de polimorfonucleares con un hada alto. Perdón, 10% de mononucleares con un hada alto. Eso significaría que hay 90% de polimorfonucleares y probablemente sea más un empiema que una tuberculosis. Lean bien la pregunta. Otras causas de ocupación pleural son bastantes en realidad, aparte de las que hemos visto y estas que están acá, pero otras frecuentes y preguntadas corresponden al quilotórax, cuyas causas son traumatismos, posquirúrgicos también puede ser, o un cáncer también puede provocar un quilotórax. Su característica es bien obvia, es un líquido pleural blanquecino que tiene una gran cantidad de grasas, ¿ya? Y el tratamiento es con un tubo con trampa de agua. ¿Ya? Esa es la medida que hay que conocer, pero probablemente nos pregunten más que nada el diagnóstico. Luego está el hemotórax, que el hemotórax en general puede ser por traumatismo, también puede ser por culpa de un trauma, perdón, por culpa de una cirugía, o también podría ser, no sé, por culpa de algún trastorno de la hemostasia, asociado a un trauma. Bueno, en el fondo hay como varias causas posibles asociadas. Un TEP masivo, por ejemplo, también que haya una hemorragia, etc. Todo puede ser posible. Los tipos acá, cuando es simple, en el fondo su manejo es con un tubo con trampa de agua, y con ese tubo con trampa de agua vamos a saber si es que quizás es masivo o no. Lo de masivo se define por dos cosas. Primero, por tener hipotensión asociada. Y lo segundo es por el débito que dé el tubo con trampa de agua del manejo inicial. Esto quiere decir que va a ser masivo cuando tenga hipotensión o que tenga un débito de 1 litro en primera instancia, es decir, al poner el tubo, o más de 300 ml por hora en las horas siguientes, que en general son 2 o 3 horas siguientes. En este contexto, cuando es masivo, su manejo debería ser con la toracotomía de urgencia, ¿ya? Así que hay que considerarla en esos casos y hay que saber que eso se hace. No es que haya que hacerlo, hay que saber que se hace. ¿Okay? Muy bien, sé que esta diapositiva le puede causar urticaria a alguien, ¿ya? En general suena como un tema que no se quiere leer, pero hay que simplificarlo harto, ¿ya? Las enfermedades infiltrativas difusas, en el fondo, son un grupo de enfermedades distintas que tienden a manifestarse como fibrosis pulmonar con alguna causa, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de esta diapositiva es primero mostrar que hay muchas causas que provocan esto. Segundo, hablar de cuál es la clínica de la fibrosis pulmonar. Y tercero, cómo llegar al diagnóstico de una fibrosis idiopática, que es lo más frecuente. Vean acá que las causas son muchas, como sarcoidosis, exposición laboral, por ejemplo, patologías autoinmunes como la esclerodermia, ¿ya? O como les dije, la fibrosis idiopática. La clínica, ¿ya?, de una fibrosis pulmonar, recuerden que esto es igual a fibrosis pulmonar. La clínica va a ser un paciente que tenga disnea, obviamente asociada al esfuerzo también, crepitaciones gruesas, campos pulmonares disminuidos, ¿ya?, el examen físico, se puede ver, ¿ya?, presencia de acropaquia, ¿ya?, o dedos en palillo de tambor, entre otras cosas. Su estudio ya va orientado a descartar diagnósticos diferenciales. Esto es lo más importante, ya que tengo que llegar al diagnóstico de una fibrosis pulmonar, bueno, idiopática. Por lo mismo se toman exámenes como ecocardiograma o péptido natriurético atrial, exámenes para infecciones como el hemograma en este caso. Para un cáncer se toman imágenes, para enfermedades autoinmunes se toman los anticuerpos antinucleares, etc. La imagen acá de elección sería el TAC de tórax de cortes finos. Este es el de elección. Sin embargo, algo que no hay que olvidar es que la imagen inicial más adecuada correspondería a la radiografía de tórax. Sería la primera imagen a pedir en caso de que nos digan cuál es la imagen inicial más adecuada para iniciar el estudio de este paciente. ¿Vale?
El tag de tórax sería lo de elección para estudiarlo mejor, ¿ya? Nos entregaría más detalle. Y eso sería esta parte. En el fondo hay que saber que primero tengo una enfermedad infiltrativa, segundo que probablemente sea una fibrosis pulmonar, tercero que lo que tengo que hacer es buscar si esta fibrosis pulmonar es idiopática o no. Y para ver esto en el fondo tomo exámenes para distintas enfermedades, radiografía y un TAC. Eso sería la parte de tratamiento, lo ve el especialista. Y exámenes también más acuciosos también los hace el especialista, como el test de difusión, por ejemplo. ¿Mm?